Al año de nacer me dio poliomielitis. Hasta el momento de entrar en el bachillerato, usted no había sentido que tenía una discapacidad. Entonces, ¿qué No, fue lo para que pasó? nada. ¿Cómo lo vivió? Porque es diferente en esa edad. Los cursos en esa oportunidad son de 3 niveles, el aperito es de 3 niveles. Para subir las aulas no puedo correr tan rápido como los demás, no puedo subir las escaleras como los demás. En ocasiones había que subir sillas del primer piso al segundo piso y ahí empieza mi calvario. La tristeza me invadió, la depresión me invadió. Fue algo que yo no sé cómo explicarlo. En un momento en que ya yo estaba avanzando con mi carrera, estaba avanzando a nivel de la fiscalía y fue algo que El mayor reto de su vida. no te puedo negar que yo lloraba todos los días. El doctor me dijo que la cirugía iba a ser muy difícil porque la pierna estaba muy lastimada por el polio ya que tenía. Debe ser difícil porque crecer y vivir con esa condición y de repente entonces ver que la situación se agrava aún más. Fue muy difícil. No es fácil tener una discapacidad en nuestro país. ¿Usted se ha sentido discriminada, Oh, siento excluida? Sí. muchísimas veces. Bienvenidos a otro episodio de Más Allá de las Redes. Acomódense porque en esta ocasión, y como siempre, eso es algo que acostumbramos a hacer aquí, tenemos una historia muy interesante. Para todas las personas que por alguna razón y por cosas que suceden en la vida, muchas veces entienden que la vida es difícil, que no se puede avanzar, que no pueden estudiar, que no pueden conseguir un trabajo, que no pueden salir adelante. Mi invitada les demostrará con su ejemplo que sí, que se puede, con determinación y sobre todo con el poder de una decisión. Aquí está Eva García, que actualmente, oigan, es encargada del departamento jurídico de los Alcarrizos y es una mujer que tiene una historia muy inspiradora. ¿Cómo está, Eva? Bienvenida. Bien, gracias, me siento muy bien, me siento en casa. Honestamente, te agradezco la oportunidad de poder demostrar que dentro de las adversidades se puede. Si hay voluntad férrea, se puede. Si confiamos en Dios, podemos. Hoy estamos aquí para narrar una historia muy emocionante, pero verídica. Qué bueno. Eva, hábleme de usted, dónde nació, quiénes la criaron, sus padres, su infancia. Hábleme de ese proceso que inicia, obviamente, con su historia, porque parte desde, digamos, desde que usted era muy pequeñita, ni siquiera tenía la conciencia todavía, pero se dio cuenta en el proceso. Así es. Bien, mi nombre es Eva García León, nací en el municipio de Los Alcarrizos, oriunda de allá de Los Alcarrizos. Me crié con mi familia, mi mamá, mis tíos, mi abuela en esa oportunidad. Al año de nacer me dio poliomielitis. En ese momento había una pandemia en todo el país, una cantidad increíble de personas con poliomielitis que permitió que se creara, ¿verdad?, lo que es la rehabilitación, lo que conocemos hoy como rehabilitación, ya estaba, pero hubo un auge grandísimo en esa época, 79, en el 1979. Eh, Mi madre me cuenta que al momento de darme la enfermedad, la poliomielitis, que es una enfermedad que afecta el sistema nervioso, en ese momento hubo una cantidad increíble de niños que murieron, adultos también que murieron fruto de esa enfermedad. Supuestamente fue por una embarcación de medicamentos vencidos que Wow. entraron al país y entonces eso afectó a una cantidad importante de la población en el país y había una cantidad excesiva supuestamente o sea, la enfermedad estaba en el mayor punto. Se regó, Se regó, como como decimos en buen decimos. dominicano. Mm. Bueno, pues yo no fui la excepción, aunque mi madre me vacunó. Ella me dice que hubo una jornada de vacunación, me vacunó, pero adquirí la enfermedad. La sintomatología, pues apuntaron que ciertamente pues era poliomielitis. Ella me dice que empezó con mucha fiebre, con quejas, y ya tenía Un añito, un wow. año, sí. Ya luego de ahí, ella me dice que la remitieron a rehabilitación.
eso estaba lleno. Ella me comenta que eso estaba lleno de padres, madres y de niños afectados por la enfermedad. Lo que procedían en esa oportunidad era a que los infantes los dejaran allá al cuidado de enfermeras y de personas Internos ahí. internos ahí. Los padres iban un día, me cuenta mi madre, doña Simona, para poder atender o ver a los hijos. Entonces, mi mamá, que es una mujer con una voluntad férrea, una mujer que, ¿qué te digo? Soy hoy por hoy Eva García gracias a ella, honestamente, por la fuerza que me impregnó. Y ella como decimos, se valentonó, se amotinó y obligó a que me dieran el alta. Según ella me dice, Wow. allá mismo me dio sarampión también y ella entonces provocó que me dieran el alta. Estaba embarazada de mi hermano Wilber, y esa mujer embarazada, madre soltera, pues peleó con todas las garras que una mujer puede pelear por. La sacó de ahí. Con Me un año. sacó de ahí. Wow. Mi abuela, que estaba viva en ese momento, doña Bernardina, eh, una mujer que era, bueno, ya falleció, pastora de los evangélicos que creían que eran esos evangélicos con una fe inquebrantable, pues ella con un grupo, me cuenta mi madre, un grupo de oración, me llevaron a la iglesia y mi abuela se trancó en ayuno y oración en la iglesia y ahí me dice mi madre que salí caminando. Wow. Cojeando, sí, pero salí caminando. Y ahí empezó eh, mi vida como ya con una persona con discapacidad y hacer de esos niños de esos muchachitos moletosos, tú sabes, esos muchachitos impertinentes. Que fuñen. Uh, yo era fuerte y mi madre junto con mis tíos pues me criaron. Yo fui una muchacha, una niña, oye, me dejaron tomar fuerte, mis rodillas, las piernas tienen la secuela de tanto que me caía, porque no tenía fuerza. El polio me afectó la pierna derecha, eh, pero aún así yo nunca me rendí. Para que la gente entienda, Eva, ¿podría usted describirle exactamente cuáles fueron esos daños, cuáles fueron esas secuelas, para que ellos entiendan? Bien, la poliomielitis, como te decía, afecta el sistema nervioso corporal, el sistema nervioso de todo el cuerpo. En mi caso, de manera milagrosa, de ahí fue que mi familia me puso Milagros, es mi apodo, Milagros, o Milagrito, en el barrio me llaman Milagrito. Me afectó solamente una parte del cuerpo, la pierna derecha, debajo de la rodilla, o sea, Ok. no me afectó el cuerpo completo, como en ese momento hay cantidad de personas que son de esa misma época, que tuvieron secuelas terribles, afectaciones en el cuerpo completo. En mi caso, gracias a Dios, y entiendo que fue fruto de las oraciones de mi abuela y de Definitivamente. ese cuerpo de ancianos de la Iglesia Fuente de Salvación Unida, yo no fui tan afectada. Entonces, su vida como niña, ¿cómo se desarrolló? Terrible, yo era un muchacho, de esos muchachos, mira, a mí me daban una pela por si acaso, porque yo rendía más que el arroz malo. O sea, yo era, me crié, en mi casa había muchas matas, yo era ese muchacho que gaviaba matas. Mi mamá nunca, de hecho, Vladimir, yo nunca sentí que tuve una enfermedad o una discapacidad hasta que entré al bachillerato, que ya ahí era adolescente, tenía 13 años, pero lo que fue toda mi niñez, yo no sentí en ningún momento. Estuve en la escuela Carmen Balaguer, hice la primaria ahí, molestaba, tú sabes lo que a mí me sacaban de la escuela a cada rato, porque yo marqué a los profesores. Wow. Era sumamente inteligente, muy inteligente, pero molestaba mucho. Sí, Era esos muchachitos carpetosos. carpetoso.
La mayoría son inteligentes. Pero carpetosa Sí. que todavía hay historias de lo carpetosa que yo era. Ya usted dejó de ser carpetosa. Tengo muchas años. Entonces, tuve una niñez muy empobrecida, sumamente pobre, pero feliz. Porque mi mamá era madre soltera, tenía 3 muchachos, las condiciones económicas no eran las factibles, pero el amor nunca faltó en mi ¿Y casa. su papá, Eva? Bueno, mi papá no fue padre ausente, ¿sabes? Mi padre biológico, honestamente. Quien me declara, me da el apellido García, fue mi padrastro, que lamentablemente falleció. Peleó contra el cáncer, murió hace 2 años. Wow. Y fue una persona que me dio el amor una cosa increíble, o sea, que él le decían cabo, el cabo. El cabo. Y él fue una persona que me brindó mucho amor y apoyo. Y creo que fue una de las personas que se sentía más orgullosa de mis logros. Al momento de yo ir a recoger, cuando él murió, encontré muchos recortes de periódicos de cuando yo estuve en la prensa, de fotos de la universidad, del bachillerato. Qué bueno. Siempre estuvo presente. Él económicamente no tenía, pero amor y apoyo nunca me faltó de parte de él. Lamentablemente eh, tuvo cáncer, un cáncer en el páncreas, fue algo que lo descubrimos ya muy tarde. De hecho, él siempre me decía que le dolía el estómago, le dolía, y yo decía, acabo, vete al médico. Y guardo de él muchas historias muy emocionantes, porque fue una persona que me apoyó y que estuvo ahí. Y Dios me permitió, pues, devolver por gracia lo que por gracia Él me dio. Lamentablemente fue todo muy rápido, no duró 4 meses. Wow. Ya cuando pude conseguir llevarlo al Instituto del Cáncer, a que me lo internaran, pues ya era muy tarde. Y no puedo olvidar, como él me decía, Mila, déjame descansar, porque fue muy fuerte. Qué fuerte, sí. Fue muy Claro. fuerte y en audiencia me llamaron, que él estaba en una audiencia y me llamaron que él había fallecido. Hay que quedarse con los buenos recuerdos. Si usted tiene buenos recuerdos de él, o sea, quédese con eso. Pero fue una persona que me impregnó mucho amor, mucha dedicación y fue una persona muy valiente porque me asumió, a pesar de que yo no era su hija biológica, pues me apoyó a mí y a mi hermana de manera increíble. De igual manera, mi mamá, doña Simona, es una persona con una voluntad, me obligó a ser fuerte, no me permitió nunca rendirme, nunca me lo permitió, nunca. Yo le decía, mami, me siento cansada y me decía, ora y confía en Dios, que todo obra para bien. Me obligó a crecer, a prepararme. Eh, nosotras, para poder yo entrar al bachillerato, yo terminé el 8º en la escuela Carmen Balaguer. Y cuando iba a entrar al bachillerato, la única opción era estudiar de noche. Y yo le dije, yo no voy para el liceo de noche, yo voy para la Perito. Pero no habían condiciones económicas, no teníamos condiciones económicas. O sea que entrar a la Perito, que en ese momento eran 3 años, uno salía preparado, fue todo un desafío. Y mi mamá y yo nos fajamos a rifar. Después atendíamos unos mellizos de una hija de una amiga de ella. Esos muchachos defecaban más que los patos. Ay, Jesús. Y había que lavar esos paños. Paños. No pampers, No, paños. paños. Y no, yo siempre lo hacía,
Mi mamá fregaba, limpiaba para conseguir 5 pesos, que era el pasaje. Eran 10 pesos, eran 10 pesos. Pero mi mamá aconseja que los 3, que los 5, que los 6 y me dijo, hay que echar para adelante. Con ese apoyo, wow. Hay que echar para adelante y yo no había en condiciones, porque en ese momento la Perito, el Liceo Víctor Estrella Liz, mejor conocido como La Perito, todavía era una escuela de clase media y el bachillerato se hacía en 3 años en ese momento. Había muchos requisitos, económicamente nosotros no podíamos, pero echamos el pleito y no nos rendimos. Recuerdo siempre un cobrador de la ruta 69 que pasaba por La Perito de noche, que yo me montaba atento a mí. Y ¿Sin dinero? es que no tenía, no había. Y él siempre, bueno, él creó un hábito, ya lo último como que lo cogió, como decimos en buen dominicano, como variado, pero siempre me armaba un pleito. Yo decía, apéame si tú quieres. Ya luego, años atrás, en una actividad política, ya yo siendo... O sea, más adelante. Más adelante, años atrás, siendo ya abogada, siendo activista política y gremialista, me lo encontré y él me reconoció. Lloró mucho, pero yo le di las gracias porque realmente esa negativa me impulsó a seguir adelante y a nunca desmayar. Tremendo, wow. Realmente en el segundo año ya me sentía más pesada porque ya tenía más edad, tenía 16 años, ya era una adolescente, ya usted sabe lo que conlleva ser una adolescente, uno querer pertenecer. Y quería abandonar, pero mi mamá no me lo permitió, me iba a trabajar. Pero porque, Eva, yo quiero que me cuente, y disculpe que le interrumpa, porque es algo que quiero rescatar para que no se olvide. Me pareció interesante que usted dijo hace un rato que hasta el momento de entrar en el bachillerato usted no había sentido que tenía una discapacidad. Entonces, ¿qué No, fue lo para que pasó? nada. ¿Cómo lo vivió? Porque es diferente en esa edad. Yo no sentía nunca a mi mamá ni mi familia, y de verdad le agradezco a toda mi familia, a mis tíos que estuvieron ahí, Fran y Belice, Samuel, Mara, Rufino, León, de esos tíos míos que me asumieron y no me permitieron, los vecinos. Por eso quiero decirte y decirle a los demás que el tema familiar, cuando una persona tiene una discapacidad, es importante. Eso creo que fue el punto focal para que yo pudiera ser hoy por hoy quien soy. Mi familia no me permitió nunca sentir que yo tenía una discapacidad y de hecho yo nunca la sentí ni en el liceo, no me sentí excluida con los amigos, los profesores no me excluyeron, o yo no sé si era la forma mía tan fuerte porque yo tenía un espíritu sumamente fuerte. No sé si eso, o mi mamá nunca se sentó a explicarme, a decirme, mira, tú tienes eso. Es que yo no sentí nada. Los juegos míos eran de varón, yo jugaba pelota, la placa, bateo. Ese era el juego mío, lo que yo hacía. En mi casa había que cargar agua. Yo cargaba agua, yo iba a comprar la comida al control. O sea, yo nunca me sentí menoscabada, nunca me sentía menos. No sentí el fruto de la discapacidad, no sentí el cansancio tampoco, o quizás el dolor. Sí sé que me caía mucho, me caía muchísimo. Me hicieron unas almohadillas para las rodillas, porque me caía mucho, tenía las rodillas sangrantes, que me caía demasiado, porque vivía corriendo. Claro. Vivía corriendo y brincando, palizar. Bueno, ahí tengo algunas cicatrices. ¿Pero qué pasó? Entonces ya cuando entro al bachillerato, que le digo a mi mamá que yo quería ser militar. Le dije, mami, yo quiero ser militar, quiero ser de la policía, pertenecer a los cuerpos castrenses. Mami me dijo, hay un problema, y es que tú tienes una condición, y con eso no te van a dejar entrar. Entonces ya ahí como que caigo en tiempo, como dicen, y ahí ya me empiezo a descubrir también físicamente. O sea, que no fue por nada que le pasó en el liceo, No, sino nada. porque usted quería ser policía. Exacto. Y obviamente la policía tiene unos requisitos y uno de ellos es que físicamente tú tienes que estar Acto. como
bueno, no es que usted no sea acta, porque no me gusta la palabra acto, Bueno, pero sí. quizás vamos a decir que ellos entienden que si yo, por ejemplo, tengo una situación con mi vista o lo que sea, quizás eso me limita de yo hacer lo que ellos hacen como Pudiera policía. ser se transforma en un Es un impedimento. impedimento, para decirlo de otra manera. Sí, en un impedimento, entonces ya mi mamá me empezó a explicar, empecé como a despertar, a verme físicamente, a mostrarme lo que tengo y a ver la diferencia entre una pierna y la otra. Ya también cuando entro al bachillerato, que entro a la perito, pues pasé porque se hacía un examen. No sé si en la actualidad se hace ese examen, pero había que pasar un examen muy riguroso de admisión para entrar a la perito, para entrar al Liceo Víctor Estrella Lee. Sí. Yo pasé el examen de admisión, el reto superado. Entonces, los cursos en esa oportunidad eran son de 3 niveles, la perito es de 3 niveles, y uno entraba al primero de bachillerato, primer piso, segundo de bachillerato, segundo piso, y tercero de bachillerato, tercer piso. En el segundo piso empieza mi calvario. Para subir las aulas no puedo correr tan rápido como los demás, no puedo subir las escaleras como los demás, no hay ascensores. En ocasiones había que subir sillas del primer piso al segundo piso y ahí empieza mi calvario. Aparte de que yo no tenía las condiciones para comprar los libros, de ahí es que empiezo a aprender tan rápido, porque tengo que aprender lo que dicen mis compañeros antes de que llegue mi turno. Tengo que memorizar porque no hay cuarto para libro. O usted no podía estudiar porque no tenía los No, libros. no, y entonces yo Los escuchaba a ellos y repetía. tengo que memorizar rápidamente, tengo que ir a la biblioteca, también tengo que trabajar, estudiar rápidamente y aprender rápidamente para poder tener las condiciones necesarias, porque si tú te quemas, te sacaban Sí. en ese momento, en esa oportunidad que yo estudié. Si tú te quemabas, te sacaban. Te daban un chance, pero te sacaban. Ya creo en el segundo te sacaban si tú no cumplías con los requisitos. Entonces, yo tenía que trabajar, tenía que ayudar a mi mamá. Mi mamá empezó a trabajar en un lugar que se vendía comida también. Entonces, que las cosas fueron como poniéndose más apretadas, más difícil, un poquito más difícil. Teníamos que comprar comida en el comedor económico. Había que hacer todo rápido porque tenía que irme para la escuela. Tenía que esperar la ruta, cuando pasaba la ruta 69, que pasaba que era por la Obando. O sea, en los Alcarrizos hay una ruta de transporte que todavía está, que es la ruta 69, y yo me montaba ahí para poder pagar menos pasaje, porque Claro. era menos pasaje. Además, yo como estudiante, pues no es que tenía privilegios, pero yo obligué a tener privilegios, porque no había. Entiendo. Entonces, tengo la presión de que tengo que estar en una hora indicada para poder montarme, para poder irme a la perito, para no llegar tarde, porque tampoco, si llegaba tarde, no me permitían entrar. Entonces, en esa lucha fue que me hice bachiller. Todavía tengo contacto con uno de los profesores, el profesor Renzo, que me dio álgebra en esa oportunidad. Lo tengo y conversamos a veces. Y él sabe y siempre me recuerda, porque él veía el afán mío. ¿Por qué tú vives con este afán? Yo siempre tenía que andar rápido. Claro. No tenía tiempo para perder tiempo, porque tenía que rápidamente entrar a la biblioteca, memorizar los libros, tenía que estar pendiente que llegó la hora, estar pendiente al timbre, pendiente a muchísimas cosas. Claro, usted le tomaba más tiempo desplazarse y llegar a los lugares, pero tenía que estar antes para Exactamente. O eso. sea, fue todo un desafío, honestamente. Wow. O sea, el bachillerato para mí fue un desafío, realmente. A veces no tenía tiempo de comer porque la comida en el comedor duraba mucho, había que hacer la fila para ir a comprar. Y me llegaba la hora porque tenía que irme a pararme a esperar la ruta 69. Entonces, sí, un centro. Todo un ¿Por qué centro. estudió Derecho, Eva? Siempre tuve la intención, yo soy maestra, yo estudié educación básica. Primero. Sí. Hubo una oportunidad, terminé la perito, me gradué, todo un desafío. Hubo una oportunidad en ese momento
estaban requiriendo personas que digitaran o que escribieran en la máquina mecánica 60 palabras por minuto. En la Perito yo aprendí a escribir 60 palabras por minuto. Entonces, en obras públicas, en tránsito terrestre, había que digitar los carnés de aprendizajes, porque había un cúmulo increíble de trabajo. Entonces, eso le agradezco a mi papá biológico, que tenía sus relaciones, y me probaron. Y él había llevado varias personas y no habían como dado la talla. Recuerdo cuando el director me recibió, que él me llevó, y el director, la presentación fue que me dijo, yo espero que tú sirvas. Esa fue la entrada que me dio el director, el ingeniero Andrés Martínez, que fue director de tránsito terrestre, y me dijo, yo espero que tú sirvas, porque nadie que han traído ha dado la talla. Entonces, cuando me llevaron al departamento de carnet de aprendizajes, me pusieron mi máquina y nosotros conseguimos una compañera que estaba ahí. 2 compañeras me enseñaron cómo era la mecánica, cómo había que digitar los carnets, los expedientes, y de ahí había un cúmulo en ese momento de algunos 2 o 3 años de carnet. Wow. Y nosotros conseguimos ponernos al día de manera que no encontrábamos qué hacer. Porque, imagínense, digitamos de manera rápida y efectiva todos los carnets de aprendizaje, porque vengo ya de una escuela y máxime la necesidad de ya adentrarme en el mundo laboral con lo ya aprendido. ¿Ese fue su primer trabajo? Mi primer trabajo formal, porque ya venía trabajando en claro, pasajes informales, pero ya ahí paso a trabajar en obras públicas por la experiencia que adquiría ya en la Perito. Entonces, ahí aprendí, me destaqué en el departamento de carnet de aprendizajes, aprendí a digitar, pasé a otros departamentos, porque la necesidad de aprender era para mí una motivación. No quería quedarme estancada. Empezó entonces el concurso para profesores, profesorado en educación básica. Eran becas y yo entré. Y ahí me formé como maestra de educación básica, pero todavía con la intención de hacerme abogada. Se aprovechó la oportunidad. Aproveché la oportunidad al máximo. Hice esa carrera en la UFE. Terminé mi carrera, me gradué y de ahí pues pasé un tiempo difícil porque me casé. No fue muy grato. No le fue bien. No me fue bien. Pero tengo... Para decirlo bonito, no fue grato. No fue grato. Okay. Entonces tengo mis hijos. De ahí tuve mi primera hija, Elaine Contreras, una estrella. Es mi colega. Ella está terminando, está terminando la carrera. Somos socias en la oficina. Tenemos nuestra empresa registrada. Claro, pero le dejó algo bueno, porque no fue grato, pero le dejó su colega y su hija. Y su socia. Me dejó mi socia, mi componente. Ese es mi componente. Y mi segundo hijo, que es Wilber, que tiene 14 años, que también no dice que no va a estudiar Derecho, pero sí está bien encaminado ya a nivel de lo que es el bachillerato y todo eso. Muchachito, muy bien. Me han salido los dos de buena madera. Eso es bueno, en esta época. Sí. Mire, es difícil. No es todo un reto tener hijos en esta época. Entonces de ahí paso a trabajar en el Palacio de Justicia en Ciudad Nueva. Entro a trabajar, hablo con un tío mío que es juez. Me estaba llevando, ya tú sabes. ¿Quién la trajo? Pasé un momento de mi vida, después de estar arriba, paso un momento terrible, muy terrible. O sea, fue algo terrible. ¿El momento malo vino después que usted se dejó? ¿O ahí? Fue ahí, en eso. Ya entiendo, porque usted dijo, no fue grato. Que no fue bueno. No fue buena, ¿no? Oye, me cayó una mala. Me cayó, como dice aquí. La segunda temporada de Home. Pero lo importante era que después de esa viene una buena. Sí. Le dio, ¿verdad? Pero aprieta, pero... Sí, pues no me puedo quejar. O sea, y entonces ahí tengo un currículum sumamente
Pero, cuando, oye, me cayó una sal que ni de la zona franca de los Alcarrizos me contrataban. Oye, fue una cosa increíble. Me decían que estaba sobrevalorada, Sí. pero en otras posiciones no encontraba trabajo. O sea, fue algo terrible. Yo estaba en medio del mar, me sentía en medio del mar, con el bote pichado y un solo remo. Y el remo le faltaba un pedazo. Estaba listo ya casi. Estaba terrible. Entonces, de ahí hablo con un tío mío y él me dijo, mira, yo te voy a decir una cosa. En esta oportunidad, lo único que yo te necesito es que tú retomes tu carrera como abogada. Me adentré también, porque yo soy muy dinámica, yo no me detengo, yo muy dinámica. Empecé a socializar con los grupos de personas con discapacidad. En ese momento entré al Círculo de Mujeres con Discapacidad, CIMUDIS. Ahí entré, vi muchas situaciones, muchas mujeres cabizbajas emocionalmente, porque tener una discapacidad en nuestro país es todo un reto. En este momento no, pero y todavía tenemos muchos retos, muchos desafíos. Yo no diría que no, quizá un poquito menos. Pero depende de quién seas, de dónde vengas y la situación que estés pasando. es difícil. O sea, tú tener una discapacidad en nuestro país es todo un desafío. Y lo puedo decir a viva voz. O sea, no tenemos oportunidades, se nos hace difícil absolutamente todo, se nos hace difícil. No se cumple con la ley. La ley establece que hay que dar un 5% a las personas con discapacidad en el sector público, un 2% en el sector privado, pero eso no se cumple en ninguna forma. No hay oportunidades laborales, solamente hay una universidad que le da la oportunidad a las personas con discapacidad para que puedan estudiar de manera gratuita, pero en las demás universidades tú tienes que romper de una forma increíble, tú tienes que dar codazo para cruzar. Entonces, volviendo al tema, no me quedé rezagada. Entonces, ahí fui una forma de motivadora con las mujeres que se sentían cabizbajas. O sea, señores, lo que estamos es tu guía, pero estamos buenas de otro lado. Así que vamos a empezar. Aquí no hay que estar triste, vamos a arrancar. Y ahí empezaron los cursos. Siempre estábamos en las actividades, motivando e impregnando ese espíritu de motivación a otras mujeres que sentían que no podían. O sea, no tenemos el cerebro. Claro. Y podemos. Siempre. Sí podemos. Solamente hay que confiar en Dios y empezar la marcha. Pues de ahí paso a trabajar al Poder Judicial. Entro a trabajar, me dan una oportunidad, me evalúan, paso el examen. Y luego paso a trabajar en la 4ª Sala Penal en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Te vio mucho show ahí. Sí, me dieron la oportunidad, la magistrada Daira Medina, le agradezco. Más de lo que ella se pueda imaginar, me dio una oportunidad, la cual aproveché. Excelente. Aproveché de una manera espectacular. Salgo del Poder Judicial y entro a trabajar entonces a la Fiscalía del Distrito Nacional. También me evaluaron, pasé el examen y entro a trabajar a la Fiscalía del Distrito Nacional. Tremenda carrera la suya. Sí. Ahí empecé a seguir con mi carrera y a seguir trabajando. Nunca dije que no en ningún departamento, porque mi intención era aprender. No, a mí no me importaba ahora. Siempre y cuando me dieran la oportunidad de yo estudiar, yo no me detuve. Hay que hacer un curso en Jimaní. Yo me voy. Hay que hacer esto. No habían escalera. El ascensor siempre estaba malo. Había que subir al 4º piso. Wow. Yo subí a mi 4º piso, claro, al pasito. Al paso. Pero nunca me detuve. Se formó un equipo para trabajar en la transición del Código Criminal al Código Procesal Penal nuevo. Esa fue mi oportunidad. Yo dije, yo voy. Yo amanezco, yo no tengo problema. Y de ahí entré con ese equipo de fiscales y de compañeros a trabajar con el proceso de los expedientes viejos que estaban con el Código Criminal a evaluarlo. La Fiscalía tuvo que evaluar todos esos expedientes
y evaluar si había méritos para acusar o para archivar con relación a lo que establecía el Código Procesal Penal. Y fue todo un desafío, fue una cosa increíble. En ese momento el fiscal titular era José Manuel Hernández Peguero y él formó un equipo de fiscales que yo le hago el saludo en buen dominicano y aprendí bastante. O sea, fue una escuela para mí, más que cualquier otra cosa. Y me aprendí el Código Procesal Penal de memoria. Tienes que actualizar ahora. Sí, con el código nuevo ahora Sí. tengo el año para empezar Que para resetear. actualizarme, pero agradecí esa oportunidad de una manera magistral. Nunca dije que no, nunca dije que no. Había que, sí, yo puedo, porque mi intención era, yo tenía hambre de aprender, hambre de prepararme, hambre de capacitarme. Siempre tuve la intención, siempre le decía a mi mamá, mami, yo quiero aportarle a mi municipio. Quiero aportarle, y mami me decía, va a llegar la oportunidad. Va a llegar la oportunidad, tranquila. Imagínate cómo me llegó la oportunidad. Un día, bajando las escaleras, un día me caigo. Me vine rapidísimo, rebalé, me caí, me rompí el dedo gordo del pie derecho. ¿En el trabajo? En el trabajo. Oh. Bajando la escalera, caí como el primer premio. De ahí me llevaron, me hice una sinergia, porque también allá me puse a vender arepa en el palacio. Aprovechando. Claro, allá me puse. ¿Quién la cocinaba? ¿La herba usted? Mi mamá, no, mi mamá. Allá armamos una empresa de vender arepas. Vendíamos los colmados. Mi mamá, cuando yo llegaba del trabajo, nos poníamos a vender. Ahí todo el mundo tuvo que comer arepa. A engordar todo el mundo. Para poder sustentar, porque el salario era muy poco, eran 10,000 pesos. Y yo tenía una niña, había que ayudar con la casa, mi mamá y muchísimos otros gastos que vienen, tú sabes, Y además yo vivía en Los Alcarrizos y tenía que... De Los Alcarrizos venía a Ciudad Nueva. Tú sabes que se pagó muchísimo pasaje. Pero mami se levantaba temprano, hacía la arepa, yo salía, venía, la vendía en el Palacio de Justicia, la regaba, todo el mundo tenía que comprarme obligado, sí o sí. Y con eso pagaba muchísimas cosas, me puse a apretar rédito, abría SAN. Wow. Sí, nunca, siempre nosotras, mi mamá. Joseando, de buena forma. Para poder avanzar, porque nos metimos en hacer la casa de la vieja. Porque cuando en mis inicios teníamos una casa de zinc completa. Una vez se pegó un alambre. Wow. Tú supiste y no íbamos a quedar etericados ahí. Mundo. Pero Dios pone el querer como el hacer, nos fajamos para hacer la casa de la doña, de mami, entre las dos. Y cuarto no había que avanzar. Pues nos metimos vendiendo arepa, haciendo sanes, rifando. Yo empecé a prestar a rédito. E hicimos la casa de la doña. Gracias a Dios. Tremendo. Un palacio. Gracias a Dios. Me faltan algunas cosas, tirarle el plato, pero gracias a Dios pude hacerlo una tremenda casa a mi mamá. Entre las dos la hicimos. Pues cuando me caigo, me rompo el dedo pulgar gordo del pie derecho. Fue muy triste porque tú volver otra vez a ese desafío de caminar con un bastón, con muleta y todo eso. Yo totalmente indisciplinada. Pues me di la terapia y volví a trabajar otra vez. Duré un tiempo, salí embarazada de mi hijo en ese momento, de Wilber. Entonces, lamentablemente, y sin saberlo por desconocimiento, siempre dentro del plan de Dios, el cuerpo se me descalcificó porque yo estaba amamantando el niño. Y me caí nuevamente por las escaleras, pero en esta oportunidad se rompió el fémur de la pierna enferma. Pero una rotura a nivel de la rodilla. Es roto, que parece que fue con un hacha que me dieron. Wow. Recuerdo que cuando me hicieron las placas, ahí se vio que la pierna estaba totalmente descalcificada, tenía osteotemia, comienzo. O sea que también eso fue plan de Dios. En ese momento yo no lo entendí. La tristeza me invadió, la depresión me invadió. Fue algo que yo no
No sé cómo explicarlo. Que debe ser difícil porque crecer y vivir con esa condición y de repente entonces ver que la situación se agrava aún más. Fue muy difícil. Y más cuando me internaron para la cirugía. O sea, yo duré alrededor de 15 días interna. Eh, porque no tenía sangre, hubo que ponerme, creo que fueron 6 o 7 pintas de sangre. Eh, el tema de los clavos también, que había que ponerme clavos, porque la rotura fue muy difícil. Y no te puedo negar que yo lloraba todos los días. Fue muy difícil. En una cosa que yo no había sufrido tanto. Yo lloraba todos los días, no podía moverme, no podía moverme, porque si me movía, me habían puesto una férula, esa férula me hizo un hoyo en la pantorrilla, pero no me podía mover, entonces mi mamá nunca me abandonó. Ella, y siempre me decía, milagro, to- todo es el plan de Dios. Pero yo no podía, no dejaba de llorar. Me visitaron psicólogos, el centro puso psicólogos para que hablaran conmigo. El doctor me dijo que la cirugía iba a ser muy difícil porque la pierna estaba muy lastimada por la enfermedad, por el, por el polio ya que tenía y porque tenía osteotomía. E incluso el doctor me dijo que podía, tú sabes, como quedarme de manera permanente usando eh, muletas. Wow. En momentos en que ya yo estaba avanzando con mi carrera, estaba Sí. avanzando a nivel de la fiscalía, y fue algo que no sé cómo explicarte. El mayor reto de su vida. ¿Y cómo se recuperó? Fue terrible, porque mi mamá nunca me abandonó, mis amigos, la gente no me abandonó, no me abandonó. O sea, eso vivía lleno de gente. Y incluso conocí tenía un cliente que conocí un proceso ahí y me dijo, yo no lo voy a dejar a usted como abogada. No, ese cliente, de hecho, es uno de los clientes más fieles de mi oficina. Pero yo emocionalmente estaba en el suelo. Y yo siempre le decía a mami, ¿y ahora? No podía ver mis hijos, porque no se permitía la visita de niños. No podía ver mis hijos, no podía, duré 15 días sin ver mis hijos. Y no había, en ese momento no estaba tan actualizado el tema de que tú llamas por WhatsApp. Sí. Y mami me decía, Milagro, no te rindas. Hay un propósito divino para esto. Entonces, llegó el día de la cirugía, me operaron, todo salió bien. Duré como 5 días ya porque la presión me subió demasiado. Y me dieron el alta, me fui a la casa. Y ahí viene el proceso de las terapias. Cuando fui a la terapia me dieron que no iba a haber movilidad en la rodilla. O sea, que el pie me iba a quedar Como tieso. como tieso. Sí. Yo dije, ¿que en serio? Bueno, Wow. no. Le dije al doctor, no. Usted tiene que buscarle la vuelta a eso. Yo no voy a andar con eso. Pues de ahí el doctor me practicó un procedimiento llamado capsulotomía, para como manipular la rodilla. Pero ese procedimiento lo que hizo fue que los clavos hicieron esto y me rompió la rótula Wow. y el tendón rotuliano, lo desgarraron.
Ah, pero la cosa estaba fuerte. Sí. Yo, como era paciente de rehabilitación, pedí mi alta, el doctor me la dio. Gracias a Dios, como fue un accidente laboral, laboral no me abandonó nunca. O sea, yo felicito el trabajo en riesgo laboral que no me abandonaron. O sea, esa gente me dieron un trato increíble. Además, yo soy intensa. Yo molesto, yo soy molestosa. Y de ahí pedí mi alta para rehabilitación porque ya estaba mi expediente y entendía que me iban el trato iba a ser diferente porque ya iba a estar como con mi gente, con mi equipo, ¿verdad? La doctora que me atendió no me mandó a hacer placas, me mandó a terapia. En ese momento no sabíamos lo que había pasado, lo que habían hecho los clavos. Y yo tenía un dolor increíble. Todos los días me dolía, me dolía, me dolía. Yo decía, doctora, pero esto no es normal. Me mandó a consulta de psiquiatría, de psicología, a ver si era psicología. Yo decía, porque esto no es normal que a mí me duela esto tanto. No es normal. Y eso era un dolor. Me pusieron pregabalina, una dosis altísima. Yo decía, esto no es normal. Pero en ese trajín, tal como mi mamá decía, Dios empezó a obrar. Me monté, aprendí a manejar así. Así, con la Así. Había un joven que perdió la vida, lamentablemente, en un accidente de tránsito, que le decíamos el gordo. Yo dije, mira, yo tengo que aprender a manejar hoy. Pero como tú estás, digo, sí, así mismo. Tenía carro, ¿y qué vamos a hacer con este carro? Pues me llevó a dar dos vueltas un día al cementerio. Me dijo, tú al cementerio. Al cementerio, sí. ¿Y por qué al cementerio? Porque ahí no hay... ¿Por qué al cementerio? Ahí me llevó a dar vueltas. Me dijo, mire, esto es así. Yo le dije, tú sabes que con la pierna izquierda tienen que enseñarme. Me enseñó. Y me dijo, al otro día me dijo, ¿tú estás lista para coger pista? Digo, si tú estás seguro, yo también estoy seguro. Cogimos pista. Y de ahí, pues, más nunca solté el guía. Agarraba mi pierna, la entraba me metía como podía. Y de ahí a manejar. Yo andaba con mi muleta y manejando para arriba y para abajo. ¿Cuándo pasó este accidente? ¿Qué? En el 2000, déjame ver, el niño tiene 14, él tenía 2 años, wow. Hace 13 años. Hace 11 años, perdón. O sea, usted está completamente recuperada ya. Sí. Me he caído algunas veces. Entonces, volviendo al punto, cuando ya me ve otro médico, ya me iban a dar el alta, me ve un ortopeda de rehabilitación, me manda a hacer un estudio y ahí es que se determina que ciertamente los clavos se habían cruzado, habían roto el tendón rotuliano. Bueno, de hecho me falta un pedacito de la rótula que uno de los clavos la perforó y la rompió. El doctor me operó, me sacó los clavos, reparó el tendón rotuliano, me quitó el pedacito de hueso y empezamos ahí con la terapia. Y gracias a Dios me pude recuperar, pedí mi alta y de ahí pasé ya a hacer lo que yo quería hacer. Pasé a ver lo que era el plan de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios? Renuncié de la Fiscalía del Distrito Nacional, me adentré a mi carrera, creé la Asociación de Abogados del municipio de Los Alcarrizos, una de las asociaciones en ese momento más trascendentales, porque inicié con un clamor de que se creara una Fiscalía de Violencia de Género en el municipio de Los Alcarrizos, que es una de las fiscalías con el mayor power, como dicen, porque conseguimos que llevaran psicólogos, médico-legistas. Fue una de las fiscalías mayor preparadas del municipio de Santo Domingo Oeste, allá en Los Alcarrizos. En ese momento la fiscalía estaba en el destacamento de Los Alcarrizos y armamos un boom, fuimos a las redes sociales, a través de las redes sociales, programas que nos recibieron y donde quiera, pues, fuimos con este clamor hasta que la Procuraduría General de la República, textualmente el Procurador General de ese momento me dijo, óyeme, tú me tienes, óyeme, pero donde quiera que yo estoy, tú me encuentras. Le caí atrás hasta que, gracias a Dios, y en ese momento el ayuntamiento que en ese momento estaba
estaba el señor Junior Santos como alcalde, se dio un lugar y ahí está la Fiscalía del Distrito Nacional. Gracias a Dios, a ese esfuerzo, pues conseguimos en nuestro haber tener una fiscalía, hicimos acuerdos interinstitucionales, creamos programas, acuerdos, identificamos, censamos a los abogados y por primera vez los abogados que decían que eran de la Asociación de Abogados de los Alcarrizos, ASOAMA, pues eran reconocidos, fruto de ese trabajo en equipo que hicimos en ese momento. Luego pasamos a presidir el Colegio de Abogados en la provincia de Santo Domingo. Ganamos, siendo la primera persona con algún tipo de discapacidad que preside ese gremio a la actualidad. Empezamos también como somos de intenso y conseguimos entonces que se empezara a trabajar con el tema que se cerrara en ese momento la Fiscalía de Villa Colinas, porque era una fiscalía que había en un sótano. Empezamos con este clamor también. En un sótano estaba. En un sótano, estaba en Villa Colina y empezamos con esto a través de la prensa, las redes sociales y sacaron esa cárcel que era cuando las personas la arrestaban, le iban a conocer medida de coerción, la llevaban a esa fiscalía que era en un sótano que estaba. La cárcel de Villa Colina. Ahora se encuentra en Bienvenido, la cárcel de Bienvenido. Decía, adecentaron lo que estaba pasando en ese momento, en las condiciones. Era una cosa terrible que estaban sufriendo las personas apresadas por investigación o por medida de coerción hasta el momento que fueran remitidos a una de las cárceles. También empezamos con un clamor para que se creara una fiscalía de tránsito en el municipio de Los Alcarrizos, porque la provincia de Santo Domingo era la 15ª provincia más grande del país. Sí. En esa oportunidad el país era nos situamos como uno de los países con mayor cantidad de accidentes de tránsito y de personas fallecidas fruto de accidentes de tránsito. Entonces, en la Fiscalía de Villamella o Santo Domingo Norte, ahí tenía que ir las personas que ponían la denuncia o que tenían casos de Pedro Brand, de Los Alcarrizos, y Santo Domingo Este tenían que ir allá. Entonces ya usted se puede imaginar en las condiciones en que se encontraban las personas. Por lo que empezamos, ya usted sabe, con el mismo ímpetu, con el mismo picante, con la misma zozobra, hasta que, gracias a Dios, también conseguimos que en Los Alcarrizos se creara la Fiscalía de Tránsito y en el Juzgado de Paz de Tránsito Especial se conocen los casos de la Ley 6317 y también en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste y en el Juzgado de Paz de Tránsito de Santo Domingo Oeste. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Primero, el plan de Dios era ese. Si no me caigo en las escaleras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, no paso a presidir la Asociación de Abogados de Los Alcarrizos. No paso a presidir el Colegio de Abogados de la provincia de Santo Domingo. No paso a trabajar en el municipio como quise, en mi municipio, en el municipio de Los Alcarrizos. No paso a hacer tantas cosas en favor de mi comunidad. Y también, pues, dentro de esos desafíos, fui un día, me tiré en el piso, allá en el Tribunal de Gapre, de Santo Domingo Oeste. Se tiró en el piso. En el piso porque no habían asiento. Intensa usted. Y entonces de ahí es que conozco a Manolo Osuna y conozco a Alci Peralta, que me dan la oportunidad entonces en sus programas para ser parte del staff de personas que trabajan con ellos. Pero si no me tiro en el piso, no ponen asiento. Y no pasa nada de lo que pasó después. Y entonces ahí sí te puedo decir y le puedo decir a todas las personas que hay que escuchar la voz de Dios. Hay que confiar en el Señor. Pero también la familia tienen que ayudar a una persona que está con algún tipo de discapacidad. La familia es muy importante. Si no hubiera sido por mi mamá, si no hubiera sido por mi familia, por mis tíos, por mi padrastro, por mis vecinos,
por mis maestros, yo hoy no hubiera podido. Y por mí misma, Claro. por mí Y misma. yo voy a destacar que en su caso, y su historia lo demuestra, a usted siempre la trataron como los demás. Nunca la trataron como que era menos capaz, como que podía accionar menos. Siempre la trataron igual que los demás. Y en su mente usted nunca registró que tenía ningún tipo de limitación. Eso hace la gran diferencia porque a veces una persona, por una condición, el tratamiento que le da a los demás es como de pena, como de tú no puedes, como que... Y eso hace que no desarrolle sus capacidades al máximo. Cuando usted llega al bachillerato, que usted quiera hacer algo más, ya usted estaba en un proceso de conformación de su personalidad. Usted era una persona fuerte y usted pudo enfrentar esas limitaciones por eso, porque tenía esa fortaleza. Así es. Si hubiera sido distinto, otro gallo habría cantado. Pero afortunadamente su familia hizo lo correcto. Sí, no es que a veces uno no siente el peso de la Sí. sociedad. No es fácil tener una discapacidad en nuestro país. ¿Usted se ha sentido discriminada, Siento excluida? Sí, muchísimas veces. Es difícil. O sea, no es fácil. No es fácil. La gente te mira. A mí me encanta bailar. Yo soy una bailadora. Me encanta bailar. Pero la gente te mira. La gente, tú tienes que enseñarla que tú eres importante y que tú también, que tú tienes sentimientos. Te discriminan, claro que sí. pero usted tiene una personalidad tan fuerte y un carácter que opaca todo lo demás. Usted llegó, se sentó, y si usted no me lo, por eso le pregunté, coménteme, porque yo no me he fijado en nada. Yo me voy a fijar cuando usted se pare, ahora va a ver. Porque honestamente, no creo que sea lo que destaque de usted, sino todo lo demás que usted tiene, su forma de ser, su personalidad, su determinación, eso es lo que resalta al final. Y uno tiene siempre que centrarse en esas cosas porque siempre hablamos de eso con gente aquí y fuera de este espacio. En lo que uno se enfoca, eso se expande. Es decir, si yo me centro en lo menos, eso que es menos se convierte en más. Si yo me centro en lo que es más, eso que es más sigue creciendo. Entonces, en su caso, creo que usted lo ha hecho. Se ha enfocado en sus capacidades, en las cosas que puede hacer, en lo que quiere lograr y en su propósito. Porque durante toda esta conversación ha mencionado a Dios, siempre habla del propósito, siempre habla de lo que Dios le ha dicho. Y eso es lo que es más importante para mí. Creo que para usted también. Sí, claro. Dios me ha ayudado, me ha bendecido. He visto la mano del Señor obrando en mi vida de manera muy especial. En momentos en que tú no te lo puedes imaginar, porque no es fácil. O sea, uno luchar y luchar por un espacio no es fácil, no es fácil. O sea, son desafíos que diario uno va enfrentando. Que la gente te acepte, que la gente te quiera como tú eres, impregnar esa fortaleza a los demás. E incluso hay personas que uno ve que se deprimen y que te preguntan cómo tú puedes. Sí, Sí. se puede, pero no es fácil. Hay momentos en que no te puedo negar. He sentido el peso, he sentido las miradas, he sentido hasta el rechazo. Recuerdo una vez que fui a buscar trabajo y me dijeron que no, y porque por esto, así de manera fría y lo sentí. He sentido la discriminación, también he sentido la admiración y el respeto, pero no es fácil tú tener que imponerte ante una sociedad donde las personas con discapacidad no somos altamente valorados. Habemos un grupo importante de personas con discapacidad, con capacidades que podemos dirigir espacios importantes dentro de la sociedad, sin embargo no somos tomados en cuenta. Sí. Y te lo puedo enumerar. O sea, por ejemplo, quienes dirigen el CONADIS no tienen discapacidad. Y yo nunca he tenido un encuentro con ellos. Pero no habemos personas que tenemos discapacidad, que tenemos la capacidad para dirigir CONADIS. Sí, habemos una cantidad importante de personas con discapacidad que podemos dirigir espacios importantes dentro de la sociedad, pero no nos toman en cuenta, no nos toman en cuenta. No es que no nos valoran, sí, pero tenemos que luchar, Imponerse. imponernos
destacar de más para poder ser aceptado. Trabajar más que los demás. Y eso a veces te agota, es agotador al final del día. Y no nos rendimos, honestamente no nos rendimos. No hay forma de cómo personas con algún tipo de discapacidad como yo rendirse. Lloramos, sí, yo he llorado de manera que tú no te puedas imaginar. Pero me levanto. Sí, Me adelante. levanto Sí. y digo que no. Digo, y mis hijos, también en el caso, por ejemplo, mío y de otros que tienen hijos, enseñarle a respetar a las personas con discapacidad, valorarla, pero sobre todo que ellos puedan soportar el escrutinio social de que tu mamá tiene una discapacidad, tu mamá es coja, porque es el sobrenombre que le ponen, y ellos aceptarlo sin sentirse avergonzados, es también un reto. Y yo en mis hijos, mis 2 hijos han sido realmente quienes me han sostenido. Me han sostenido. Una pregunta, ¿por qué usted quería venir al programa? Quiero que lo diga, yo sé la razón, pero quiero que lo comparta con el público y además que usted quisiera que logre esta conversación, sobre todo para las personas que están en condiciones similares a la suya. A mí no me gusta la palabra discapacidad, yo prefiero otras capacidades diferentes, no sé, pero lo de discapacidad no, porque usted es perfectamente capaz de hacer lo que quiera y lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Y esa es la posición que está hoy y las cosas que hace. Entonces, Sí. ¿qué usted quisiera que se quede en la mente de la gente al ver esta conversación? Bien, mira, primero es confiar plenamente en Dios. Segundo, sí se puede. Es difícil en ocasiones, pero aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad, que estén en sus hogares, solamente tienes que decidirte y saber que sí se puede. Yo soy fruto del que sí se puede. No ha sido fácil, no ha sido fácil, pero sí se puede. Y además la familia, que apoyen a sus hijos, sus hermanos, a quien le esté a su alrededor, que el apoyo familiar es uno de los pilares más importantes. Fundamental. Si mi familia no me hubiese apoyado, si mi mamá no me hubiera apoyado, si mis tíos no me hubieran apoyado, mi abuela, mis vecinos, yo no hubiera podido. Importante. No hubiera podido, porque no es fácil. Honestamente no es nada fácil. Pero sí es posible. Es posible. Solamente hay que tener la voluntad y saber que si usted se emprende en un camino y dice sí puedo, va a poder. Así es, Y no definitivamente. rendirse. No importa la puerta que se cierra. No. Nunca. Nunca. Y mira que me han cerrado muchas puertas. Me han dicho muchos no. No. ¿Por qué? No. Pero yo he transformado esos no en victoria y en oportunidades. Eso es lo importante. Y hay que quedarse con eso, Eva. Entonces, por eso le hago un llamado. Te agradezco la oportunidad. Y exhorto a todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad, no importa cuál sea, no importa cuál sea, sí se puede. Y Dios ha permitido que yo sea el canal que le demuestre a la sociedad, a las personas, que sí se puede, no importa, no importa. Si te cierran una puerta, esa puerta va a abrir una ventana. Jondéate por esa ventana, sin pensarlo 2 veces. Entra, da la vuelta y abre la puerta. No importa, dale una patada. Si no puedes con la pata, empújala, pero no te quedes. No digas que no. No digas que no. Transformar los no en victoria es fundamental, es crucial. Así que yo soy el vivo ejemplo de Definitivamente. eso, de que sí se puede. Sí se Gracias a puede, Dios. señores. Quédense con eso. Eva, muchas gracias, de verdad, de corazón. Qué bueno que pudimos tener esta conversación y ojalá que mucha gente se inspire. Esa es la idea
de tener conversaciones con personas como usted que demuestran con su ejemplo que el poder de una decisión lo puede todo. Cuando usted está agarrado de Dios, no hay gigante que no pueda ser derrumbado. Así que bendiciones y mucho éxito. Amén, gracias.